El año que paralizó el universo entero. 2020, el año que paralizó el planeta. Hoy es el día que Dios te eligió. 7 años cumple adoración. Y este 2021 vivimos con nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro amor, nuestro Dios. Somos una constante adoración, yeah. Nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro Dios. Somos una constante adoración. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos. Quiero que por favor cierre sus ojos. Vamos a adentrar en la palabra de Dios, a que su palabra nos hable. Yo soy un simple instrumento, que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones y que podamos salir de este lugar diferentes a como entramos, con un nuevo nivel, una nueva dimensión espiritual. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das de poder venir a tu casa, reunirnos en familia, la iglesia, a cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón. Señor, que la palabra que hoy tienes preparado para nosotros, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos obedecerla, entenderla, que podamos salir de este lugar renovados, transformados por el poder de tu palabra. Estamos aquí y venimos a recibir de tu palabra, Señor, para que llegue a lo más profundo del corazón, que es una buena tierra, y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos en la serie Volver a empezar. Y este término, volver a empezar, es un término que no nos gusta mucho esa frase. Bueno, no nos gusta mucho aplicar esa frase, ya que a veces volver a empezar implica o significa detrás de bambalinas como que has perdido tu tiempo. O sea, volver a empezar tal vez tiene una connotación negativa sobre, hombre, has tenido tanto tiempo en el que has estado remando y en vez de estar encontrando soluciones, lo que te has encontrado es con tu propia desgracia y toca volver a comenzar para comenzar de nuevo. Y eso nos ha costado duro. A nosotros, el ser humano, nos cuesta saber que nos equivocamos. ¿A quién le encanta equivocarse? Yo pienso que nadie va y cuando recibe una calificación mala se alegra. No, todo el mundo se frustra cuando recibe una calificación mala. ¿Por qué? Porque te equivocaste, porque no te fue bien. Hay personas que se demoran estudiando, hay personas que no estudian y se copian y se copiaron de la persona que tampoco estudió y les va mal, les va peor. Y esto causa en nosotros un sentimiento de ¿qué? Quiero que me ayuden. Un sentimiento negativo de frustración, que es cuando accionas algo pero no logras la reacción que esperabas. Cuando malogras algo, cuando sientes que vas a hacer algo y en vez de hacerlo bien, lo hiciste mal. O peor aún, ayer estaba con los muchachos, que por cierto, si usted es joven, entre 14 hasta que no se haya casado y no tiene con quién congregarse porque no sientes que hay una palabra fresca para ti, los sábados a las 5:30 de la tarde, Jóvenes Adoración, estamos dando una palabra fresca, la misma palabra de Dios, pero en un formato juvenil, para que puedan recibir ellos también una palabra fresca de parte de Dios. Y con ellos estábamos viendo ayer el partido de Colombia. Partido que estuvo, yo siento que la oración de nosotros nos ayudó para que el portero Ospina tapara esos 2 penaltis. Gloria a Dios. Yo puse a los pelados a orar, a interceder así, levantando las manos. Gloria a Dios. Le dimos fuerzas a David Ospina. Pero bueno, todos los sábados a las 5:30 nos reunimos aquí para dar una palabra fresca. Y ayer estábamos en el partido de fútbol, viéndolo aquí en pantalla grande. Y ¿qué les iba a decir? Estaba tan emocionado el partido. Volver a empezar, gracias, muy amable. Entonces, estábamos viendo que en el primer tiempo la selección Colombia no había metido ni un solo gol. Y me puse en los zapatos de, usted sabe quién es Duván Zapata, el delantero, que es tremendo delantero del Atalanta, un tremendo equipo. Y es la hora y no ha metido ni medio gol en la selección Colombia. Usted se puede imaginar la clase de frustración que tiene Duván. Muchas jugadas, hablaba yo con mis discípulos. Oye, la tenía lista para que hiciera el pase
para meter gol, pero él por la ansiedad de meter gol pateaba, porque quería meter gol y la ansiedad no lo dejaba pensar correctamente. Otro, Muriel, me puse en los zapatos de Muriel, tremendo jugador, el Robin de Batman, de Zapata, nada, tampoco ha podido. Entonces estaba en medio de esa frustración y vino una palabra a mi corazón: ¿cómo los jóvenes manejamos la frustración? Y los jóvenes me estoy refiriendo a cada uno de ustedes que son jóvenes, amén. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si no, Dios te rejuvenece como el águila, así que gloria a Dios. Pero ¿cómo nosotros manejamos la frustración? Y ese fue el mensaje y la reflexión que tuvimos en la mitad del tiempo. ¿Cómo manejamos la frustración? Tal vez se nos enseña a ser ganadores, a ser victoriosos, pero no se nos enseña de pronto a cómo manejar nuestras frustraciones. Cuando lo intentamos, pero lo que pensamos que vamos a lograr, no lo logramos. ¿Cómo nos comportamos ante eso? Y tal vez eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la inteligencia emocional en este versículo que dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay algo que tenemos que luchar nosotros es con nuestros propios enemigos mentales. Y las frustraciones nos lleva a no querer escuchar la frase: tienes que volver a empezar. A veces la frustración es lo que nos hace que estemos sordos ante las palabras. Cuando recibíamos las tapas, ¿te acuerdas? Muy bien, sigue intentando, no ganó, sigue intentando. Eso nos cuesta, nos frustra. Pero quiero decirte algo, en la palabra de Dios, volver a empezar no es un mensaje de frustración, es un mensaje de esperanza, porque bendito sea Dios, siempre vas a estar a tiempo de volver a comenzar, de encarrilarte otra vez. Si tuviste un pasado equivocado, puedes otra vez volver a comenzar y escribir un nuevo capítulo. Y el Espíritu Santo nos recuerda en la iglesia que volver a empezar no es un tema de frustración, es un tema de misericordia de parte de Dios, que nos da el poder, el dominio propio para volver a comenzar con una actitud de victoria. Amén, gloria a Dios. Entonces, este tema es un tema para levantar el ánimo, no para culparnos, sino para comenzar, como dicen por ahí, con el pie derecho. Y bueno, quiero comenzar hablando de pie derecho, quiero comenzar con el libro de los Salmos en el capítulo 25. Desde el versículo 4 al 5 dice la plegaria: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Versículo 5: guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Hay dos palabras de acción, bueno, hay tres, pero quiero recalcar dos palabras de acción que están en esta plegaria de este salmo, y está en el versículo 4 y al principio del versículo 5. El versículo 4 dice: muéstrame, y en el versículo 5 dice: guíame. En la mayoría de nuestras oraciones, nosotros le pedimos a Dios que nos guíe y le pedimos a Dios que nos muestre. Siempre cuando estamos orando, le pedimos a Dios su dirección y le pedimos a Dios su guianza. Dice el Salmo 23, que es una promesa: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Aliento por qué? ¿Por qué la vara infunde aliento? Porque cuando me siento descarriado, cuando me siento perdido, ¿qué es lo primero que salta al corazón? Angustia. ¿Qué es lo primero que salta a nuestro corazón? Temor. Cuando sentimos que no sabemos para dónde vamos, ¿cómo nos sentimos? Asustados. Y más si estamos en un barrio peligroso. Y más si son las 10 de la noche, mucho más. Y más cuando tenemos efectivo en el bolsillo, mucho más. Entonces, todas estas cosas producen emociones negativas al corazón. Pero gloria al Señor que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Él nos guía y Él nos muestra el camino y la senda correcta. Sin embargo, en el versículo 8 y 9 habla de algo más, y de quién se encarga Dios de mostrar el camino, o a quién se encarga Dios de guiar con su verdad. Y dice el versículo 8: el Señor es bueno y hace lo correcto, muestra el buen camino a los que andan descarriados.
Pero también guía a quienes, a los humildes, para que hagan lo correcto. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Entonces vemos que Dios da respuesta, Dios ayuda, Dios guía, pero Dios guía a personas que tienen una condición descarriada. ¿Qué es descarriado? Desamparado, desencarrilado. Tal vez descarriado lo buscamos con un contexto negativo en cuanto a personas de la perversión, corrupción, pero no. Quiero que te veas como cuando estás en un sitio que no conoces y se te apagó el celular y no tienes GPS. El Waze dejó de funcionar. Cuando te sientes ahí estás descarriado, estás perdido, no sabes para dónde coger. A veces en nuestra vida se nos apaga el GPS. No sabemos hacia dónde coger. Hay decisiones en la vida que cuando nos dicen toma una decisión, no sabemos qué decisión tomar. Porque ¿qué es lo que desconoce el hombre cuando toma una decisión? ¿Qué es lo que desconoce? ¿Cuál es el temor que tiene el hombre cuando toma una decisión? No saber si la decisión va a ser buena o mala. ¿Por qué? Porque si hay algo que el hombre no conoce, es lo que pasa de aquí en adelante. Conocemos el presente y recordamos el pasado. Pero no podemos saber qué es lo que pasa o va a pasar el día de mañana. Muchos de nosotros nos asombramos bastante cuando pretendíamos hacer nuevos negocios, fortalecer nuestro negocio, nos endeudamos y oh sorpresa, llegó la pandemia. Nadie se esperaba que viniera la pandemia. Nadie pensó en esa parte del contrato donde decía si hay alguna catástrofe o si hay alguna pandemia se cancela el contrato y nos tocó seguir pagando contratos de arrendamiento aunque estuviera cerrado el local. Porque teníamos que cumplir un contrato porque nadie sabía o nadie se esperaba esta situación difícil que estamos pasando todavía en el mundo entero. Pero esto es una palabra de esperanza porque yo creo que aquí hay más de uno que se ha sentido descarriado, que se ha sentido perdido, que se ha sentido desencarrilado. Bueno, para ustedes hay una promesa. El Señor se encarga de mostrar el buen camino a aquellos que están descarrilados. Aquellos que no saben para dónde coger, el Señor se encarga de mostrarles el buen camino, pero también se encarga de guiar a los humildes. Y aquí hay dos secretos que tenemos que aprender para poder escuchar la guianza de parte de Dios. ¿No te ha pasado? Y te voy a hablar desde el corazón porque aquí vamos a hablar es experiencias personales. ¿No te ha pasado que sientes que le pides a Dios que te muestra y Dios no te muestra? Sientes que le pides a Dios dirección y lo que escuchas es un silencio. Sientes que le estás pidiendo algo a Dios y la respuesta es no sabes para dónde vas. A veces nos sentimos frustrados porque no podemos escuchar su voz. Ahora la pregunta es, ¿por qué no escuchamos la guianza de parte de nuestro Dios? Fácil, la guianza de Dios y su palabra está y su voz está en su palabra. Dice un escritor cristiano, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Y si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Me encantó, súper chévere. Pero ¿no te ha pasado que muchas veces lees la Biblia y hasta ridiculizas las promesas de Dios porque sientes que Dios no te habla? Tú dices, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta y por dentro debe 70 millones de pesos en el banco. Por dentro están los recibos que están ya no con una tijera, sino con una motosierra. Porque te van a cortar todos los recibos, todo está mal, no tienes con qué pagar, no tienes cómo hacer y las cosas van de mal en peor. ¿Cómo te sientes? Frustrado. Y no escuchas lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué? Hay un mensaje para ti en esta mañana. Muchas veces no escuchamos la palabra de Dios y no escuchamos la guianza de Dios porque las voces de frustración en nuestra mente son más fuertes que la voz de la palabra de Dios. Si bien es cierto que la palabra de Dios es cortante, que la palabra de Dios no regresa vacía, pero en nosotros muchas veces tenemos que apagar, silenciar aquellas voces de nuestra mente de ansiedad, de dificultad, de rencor, de frustración que no nos permite escuchar la voz de Dios. No podemos ser guiados porque estamos escuchando la voz de nuestra cobardía.
No podemos escuchar la voz de Dios porque estamos escuchando la voz de nuestro dolor, la voz de nuestro rencor, la voz de nuestra frustración. Y eso ensordece nuestros oídos espirituales para escuchar la dirección de Dios. El día de ayer estaba en una cena con unos amigos, unos discípulos, un curso prematrimonial que estamos haciendo, y ellos nos invitaron a comer. Pero el sitio donde nos invitaron a comer tenía una banda en vivo y estaban tocando delicioso. Pero para nosotros no estaban tocando música, sino que estaban haciendo bulla. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos a ese restaurante a escuchar a la banda. Nosotros fuimos a ese restaurante para escuchar lo que teníamos que hablar. Y en ese momento la música no nos dejaba escuchar. Comenzamos bien, hola, ¿cómo estás? No, estoy bien, imagínate que tengo un problema. Y cuando comenzó la banda, imagínate que, oye, y comenzamos a gritar. Y quítate el tapaboca para poderte leer los labios, porque la bulla no dejaba que nosotros pudiéramos escuchar. Y así a veces nos pasa en nuestra vida. Dios nos habla constantemente. Todos los domingos, todos los lunes, cada vez que tú tienes los viernes en el ayuno, los sábados en jóvenes, todos los días cuando haces un devocional, Dios te habla. El problema es que a veces no escuchamos a Dios porque tenemos el volumen alto de esas voces de frustración que están internas. Si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, es que nosotros tenemos autoridad para ordenar. Ojo con esto, porque es que yo sé, y tú y yo somos humanos, yo tuve momentos en que los pensamientos no me dejaban dormir. ¿Cuántos son testigos de eso? Que a veces hay pensamientos que no te dejan dormir, tienes que tomarte una pastilla, una valeriana, porque por más que dices voy a dormir, no puedo dormir. ¿No te ha pasado que ya te vas a acostar y dices, ¿será que dejé la estufa apagada? Y que la declaración de renta, anda, ¿cuándo es que? Todo eso nos despierta y no queremos dormir. Y la mente comienza, se nos acuerdan de los comerciales, ¿verdad? Todo el tiempo está agonizando. Nosotros tratamos de colocarla, no podemos, a veces las voces están ahí, aunque digamos cállate, no siguen ahí. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos ordenar a callar o a que nuestra mente piense cosas. Por ejemplo, el rey David decía, bendice alma mía al Señor. ¿A quién le estaba dando una orden el rey David? A su alma. Hoy nosotros que estamos en el 2021 sabemos que el alma no está aquí, sino que el alma es nuestro cerebro, nuestra mente, los pensamientos. ¿Dónde están las emociones? Aquí. En aquella época creían que era el corazón porque todo lo que latía, todo lo que tocaban sentían los latidos del corazón. Si tocaban aquí, sentían los latidos del corazón. Si tocaban aquí, sentían los latidos del corazón. Si tocaban aquí, sentían los latidos del corazón. Ellos decían, lo más importante del ser humano es el corazón. Y cuando una persona se emocionaba o se angustiaba, la taquicardia hacía que los latidos aumentaran. Entonces decían, ahí están los sentimientos. Pero hoy en el 2021 sabemos que los sentimientos están en nuestra mente. Entonces cuando el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, le está dando una orden a sus pensamientos. Yo declaro que hoy voy a bendecir al Señor. Yo declaro que hoy, aunque sea de puente, aunque de pronto puedo yo aprovechar hacer un asadito en mi casa, yo decido levantarme, bañarme, ponerme la mejor ropa y vengo aquí a la casa del Señor para reunirme con mi familia en Cristo Jesús. Eso es una orden que le estamos dando a nuestros pensamientos. Pero dice el siguiente versículo, bendice alma mía y no olvides. Le está dando una orden y no olvides ninguno de sus beneficios. El ser humano, si no recuerda, es desagradecido. La razón por la que cuando nos casamos nos ponemos un anillo, porque a veces nos olvida. Por cierto, a mí se me perdió el anillo, tengo que mi esposa no vea que tengo que comprar un nuevo anillo. Se me perdió el anillo, pero bueno, hay que comprar otro. Que no se nos olvide las cosas, la Santa Cena. ¿Por qué es importante la Santa Cena? Cada vez que recordamos Santa Cena, recordamos la muerte de Cristo, la resurrección y que Él viene por su iglesia pronto. Cada vez que ustedes hagan eso, la muerte del Señor anuncian hasta que yo vengan. Eso es orden del Señor. Y cada vez que nosotros probamos de ese pan y bebemos de esa copa, recordamos que por esa cruz somos salvos. Pero que Él no se quedó en esa tumba, que Él resucitó. El hombre tiene que recordar, tiene que acordarse. Pero a veces se nos olvida. Y a veces comienzan a subirse el volumen a la monotonía.
se sube el volumen de esos pensamientos frustrantes, esos pensamientos agotadores, esos pensamientos dolorosos, esos pensamientos que te bajan la autoestima porque te fue mal en el negocio, porque te fue mal en tu relación sentimental, porque te separaste, porque te divorciaste, porque hiciste un contrato, porque sentiste de que te quedaste desempleado. ¿Sabes algo? Siempre hay tiempo para volver a comenzar, y cuando te sientes descarriado, si perdiste trabajo, si perdiste una relación, tienes la oportunidad de recibir guianza del Señor, porque el Dios guía a todos aquellos que están descarriados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, siempre nosotros somos guiados por algo. Aunque usted no lo crea, aunque sea terco, todos somos guiados por algo. Tenemos la costumbre de ser guiados por nuestra experiencia, ¿verdad? Los que son, ¿sabes? A mí tú no me vengas a decir cómo son las cosas. Yo tengo tantos años. Usted a mí no me va a enseñar. Eso es como dicen los abuelos. Usted a mí no me va a enseñar cómo hacer bebés. ¿Sabe? Yo tengo experiencia. Cuando tú ibas, yo ya regresaba. La experiencia, nos dejamos guiar por la experiencia. Nos dejamos guiar por las emociones. No, yo no sé. No quiero hacer el negocio porque que no me cae bien. ¿Qué siento? No sé. No siento paz. Las emociones. Por las opiniones. ¿Por quién vas a votar? No diga por quién vas a votar. ¿Cómo van las elecciones? ¿Qué será? Dios mío, ¿quién se va a montar ahora? ¿Cómo es esto? El caos, la catástrofe, Dios mío. Emociones, opiniones, rutinas, los hábitos. Nos dejamos guiar por los hábitos. En los momentos más agonizantes de preocupación llegamos hasta ridiculizar la palabra. ¿Por qué? Porque sentimos que sus promesas no se están cumpliendo en nuestro corazón. Que sus promesas no se están cumpliendo. Lo que dice la palabra no se está cumpliendo. Y a veces ridiculizamos. Miramos las cosas como que esto, como que al vecino, porque a mí no. Pero yo te digo algo. El Señor es fiel y es bueno y hace lo correcto. Muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable. El Señor está dispuesto a ayudarte, aunque vuelvas a comenzar 16,000 veces. El Señor está dispuesto a ayudarte. Es una palabra de esperanza. Y bueno, hay una historia de un profeta muy poderoso del Antiguo Testamento. Elías fue uno de aquellos profetas que no era tanto el poder en su palabra, sino en los milagros sobrenaturales que hacía. Estamos hablando que Elías fue de esas personas que, bueno, no conoció muerte, se lo llevaron los ángeles del cielo, no conoció muerte, ¿verdad? Pero pasaron cosas sobrenaturales, como los milagros que sucedió con Jesús. Algo parecido con el Mesías pasaba con Elías, hacía descender fuego del cielo, pasaban cosas sobrenaturales. Cuando él decía que llueva, llovía. Cuando él decía, quiero que deje de llover, dejaba de llover. Pasaban cosas sobrenaturales. Y este hombre fue puesto por Dios en un momento de la vida donde el pueblo de Israel estaba viviendo un momento de poder, pero estaba teniendo un momento de necesidad. Le explico por qué. Poder, porque el pueblo de Israel estaba con el rey Acab, que era descendiente de Salomón. Estamos hablando del linaje de Salomón, el rey Acab. Y este hombre se casó con una reina que era de un imperio muy fuerte, que era un imperio fenicio, y era la famosa Jezabel. Entonces Jezabel se casó con Acab y ella era reina de Israel, pero era una reina pagana, una reina fenicia. Y esta reina, que tenía mucho poder, hizo que la gente de Dios espiritualmente, que el pueblo de Israel cometiera infidelidad. Y comenzaron a meter dioses de Baal, de Acera, los dioses fenicios. Y estos dioses adulteraron la casa de Dios. Llegó Elías como mandado del cielo a tener que lidiar con este tipo de personajes, con este tipo de poder. Y esto nos muestra algo. Dios a ti te manda en los momentos específicos para un propósito específico. Ese cuento filosófico de que Dios te arrojó en un tiempo determinado. ¿Por qué no naciste en los años 1600 sino ahora? Porque Dios tiró los dados y te arrojó. No, Señor. Si tú estás viviendo esta época es porque Dios tiene un propósito especial contigo en el ahora. Es así.
Y en ese momento Dios mandó a una persona poderosa como Elías para poder cumplir el propósito de Dios en ese momento en Israel. Y este pueblo de Israel estaba terrible, adoraba más a Baal, a Sera, que al Dios de Israel. Y estaba pasando por un momento de crisis. Y dijo Elías, este es el momento donde voy a demostrar quién es el Dios de Israel. Y llevó e hizo una asamblea en el Monte Carmelo. Y dijo, vamos a coger todos los profetas que tiene Jezabel, los 450 profetas. Y en el Monte Carmelo dijo, vamos a hacer 2 altares, vamos a matar 2 toros. Y vamos a hacer que el Dios de Israel sea el Dios que baje fuego del cielo. Ojo con esto, fuego del cielo. El Dios de ustedes, si baja fuego del cielo, ese es el Dios de Israel. Si el mío es el que baja el fuego, el mío es el Dios de Israel. Pues resulta y pasa que los 450 comenzaron a gritar como locos, haciendo que el fuego de Baal y todo eso descendiera, y no bajó nada. 450 contra uno solito. Y ese uno solito dijo, Señor, que se demuestre en este momento que tú eres el Dios de tu pueblo. Y dice que cayó un fuego que consumió no solamente la carne, sino las brasas. Y dice que las lenguas del fuego evaporaban el agua, porque hasta lo ridiculizó tanto a los profetas de Baal, que mandó a que en su enramada, en su atrio, en su parte de sacrificio, lo mojara, como para que dijera, va a ser más difícil que el fuego logre quemar todo esto. Y lo logró hacer por un milagro del Señor. Este hombre, para purificar el pueblo de Israel, apenas el pueblo de Israel vio esto, se postró y dijo, el Dios Yahvé, Adonai, ese es el Dios de nosotros y no Baal. Él se sintió con autoridad y mató a todos los profetas de Jezabel, los dioses de Baal, los profetas de Baal. Esto obviamente causó una alegría impresionante a Jezabel. Estoy hablando sarcásticamente. Y es aquí lo que vamos a nombrar. Vamos a ver el proceso de Primera de Reyes en el capítulo 19, donde Jezabel se emprende a querer matar a Elías. Y vamos a leer. Primera de Reyes capítulo 19 dice, cuando Acab llegó a su casa, o sea el rey, como todo rey sumiso, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje, mira esta sentencia de muerte: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no he matado, así como tú los mataste a ellos. Mira esta sentencia de muerte que esta reina le hace a Elías. Versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió, ¿qué cosa? ¡Wow! Si hay alguien que experimentó volver a empezar, fue Elías. Una persona poderosa, una persona que vio el poder de Dios y que sintió que el poder de Dios y la purga que hizo no le sirvió para nada, porque ahora su vida estaba en peligro. Él sintió que dijo, perdí mi tiempo. Entonces se acostó, versículo 5, y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Fíjate la provisión del Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Ahí está el salmo cumpliéndose en Elías, y ese salmo también se puede cumplir en ti y en mí. Cuando te sientas que lo que hiciste no valió la pena, cuando sientas que lo que hiciste fueron fuerzas perdidas, no se ha perdido nada. El Señor seguirá siendo tu proveedor. Así como el ángel del Señor le dio
pan para que comiera y agua para que bebiera, así el Señor en medio de tu angustia, en medio de tu venida a la iglesia, te da una palabra para que sigas emprendiendo, para que tengas nuevas fuerzas, para que sigas adelante en tu camino, aunque sientas que estás por desfallecer, aunque sientas morirte, aunque sientas que no vale la pena tu vida, el Señor está para encarrilarte si estás descarriado. Amén. Gloria a Dios. Entonces esa palabra es para cada uno de nosotros. Si pasó con Elías, también puede pasar contigo. Entonces mira, dice, cuando comió, dice, come más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches. Fíjate, el Señor lo estaba guiando, aunque él no entendía hacia dónde iba. Lo estaba preparando con comida porque después le tocaba hacer un ayuno de 40 días. Algo parecido a lo que hizo Jesús antes de comenzar su ministerio, que él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Hay momentos que las cosas que estás viviendo no sabes por qué las estás viviendo, pero Dios te está preparando. No para encontrarte con la solución. Bueno, sí, para encontrarte la solución, pero no con la solución que tú esperas, sino para encontrarte con Dios, que es la solución a todos tus problemas. Lo que estaba haciendo el ángel a prepararlo para llevarlo a un momento de peregrinaje, a un momento de purificación, a un momento de ayuno, porque él se iba a encontrar con Dios cara a cara. Lo que estás viviendo, si sientes, hay personas que sienten que están agonizando en medio del desierto, que sienten que quiere llegar a un oasis, pero lo que encuentran es tierra, calor, mosquitos, escorpiones y todo lo que sirva para matarte. Déjame decirte algo, todas esas cosas son cosas que te llevan a purificarte para tener un encuentro con Dios. Muchas veces nosotros, a través de las necesidades, es que se nos rompe nuestro orgullo. Y podemos humildemente reconocer que necesitamos la guianza de nuestro Dios. Fíjate lo que dice, Él guía a los que están descarriados y los guía a los humildes. Muchas veces Dios no nos guía porque a veces no son las voces de frustración las que nos están ensordeciendo, sino la voz de nuestro orgullo. Yo, reconocer que me equivoqué, jamás. Yo, reconocer que el problema es mío, el problema es tuyo. Es más, si nosotros peleamos en las relaciones por tu culpa, porque tú me haces hablarte así, nosotros echamos todo y le echamos la culpa a la otra persona. Tenemos que reconocer nuestros propios errores. Tenemos que reconocer que nos equivocamos. Tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para seguir adelante. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Que el que nos abre las puertas es el Señor Todopoderoso y no nuestras propias fuerzas. El Señor es quien nos da fuerza para poder seguir adelante. Entonces a Él Dios lo estaba preparando. Lo estaba preparando y tuvo que ayunar por 40 días para llegar al monte Sinaí, que históricamente el monte Sinaí es el monte de Dios. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí o en el monte Horeb fue la montaña donde Dios le habló a Moisés para entregarle los 10 mandamientos. El monte Sinaí o el monte Horeb es el monte donde Dios primero le habló a Moisés en una zarza ardiendo. ¿Usted se acuerda que él estaba cuidando unos chivos? Parecía guajiro, estaba cuidando unos chivos y un guayú, ¿verdad? Allá en la casa de su suegro. Y ahí en el desierto, en la montaña, encontró una zarza ardiendo. Y ese era Dios que estaba llamando a Moisés. Y después, cuando logra sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, Dios le habla para entregarle las piedras, los 10 mandamientos. Entonces era una montaña sagrada donde Dios hablaba y ahí Dios lo llevó. En los momentos en los que tenemos que volver a comenzar, Dios siempre nos invita a su presencia para que Él nos pueda guiar, para que Él pueda conducirnos, para que Él pueda guiarnos. Él siempre está con los brazos abiertos. Siempre que nos equivocamos, tenemos la oportunidad de mirar al cielo y poder ver cómo Dios está dispuesto a recibirnos y a guiarnos con su mano poderosa. Versículo 9. Llegó a una cueva donde pasó la noche. Ya estaba en el monte Sinaí. Vamos al versículo 8. Se levantó, comió, bebió,
La comida le dio fuerzas suficientes para viajar 40 días, 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, el monte Oreb, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, como, wow, me encanta Dios. Dios tiene una personalidad genial. O sea, Dios sabe que él se va a encontrar con él. Dios lo guía para que llegue a su presencia. Sin embargo, Dios le dice, ¿qué haces aquí? O sea, necesito que tú sepas voluntariamente a qué vienes. ¿A qué vienes? ¿A qué estás dispuesto? Y mira la actitud de Elías. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Aleluya. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Mira lo que está diciendo, y esto es una palabra orgullosa. Yo soy el único que queda o sea, lo que está diciendo es, tu pueblo no sirve para nada. El único que sirve ahí soy yo y me van a matar. Imagínate. El único que sirve en ese pueblo, adivina quién es, Jonathan, o sea, yo. Y a mí me van a matar. Imagínate, Dios. Tú te imaginas, tu pueblo escogido, o sea, está diciendo, yo soy tu pueblo escogido porque ellos son unos paganos de mejor. Soy yo. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, y me encanta esto de Dios, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Interesante. Estamos viendo que el monte Oreb o el monte Sinaí es la montaña de Dios donde Dios le habló a Moisés los 10 mandamientos. Donde Dios le habló en la zarza ardiendo, pero cuando recibió, si usted busca el libro de Levíticos, el libro de Éxodo, cuando él subía al monte de Dios, decía que el pueblo de Dios tenía miedo porque habían ráfagas, terremotos, la presencia de Dios era como una nube, había relámpagos y truenos, la presencia de Dios era tan fuerte que al pueblo de Dios le daba miedo subir a la montaña. Y fíjate, aquí Dios le está tratando de cambiar y volver a empezar incluso en sus conceptos mentales de cómo crees que puedes escuchar a Dios. Aquí Dios se trata de manifestar para ver si Él entiende y está sensible para saber dónde está Dios. Dios trató de hacer una manifestación donde Él no estaba, pero así, de esa forma, había estado en el pasado. Mostrando poder así, mostrando y aflojando rocas. Ahí no estaba Dios. Ahí le estaba enseñando Dios algo a Elías. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio. ¿Cómo fue que Dios le habló a Moisés la primera vez? A través de una zarza ardiendo. En el fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, lo mismo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué pedagogía de Dios para los hijos de Dios. Qué pedagogía. Aquí lo que está diciendo es, tú creías verme, pero la intención con la que vienes no es la correcta. Vamos a ver si estás sensible. Trato de manifestarme de las maneras como tú crees que yo me manifiesto, pero yo vengo aquí a hacerte cambiar tu manera de pensar. A veces volver a empezar no es comenzar de cero. A veces volver a empezar es cambiar tus conceptos. A veces volver a empezar es cambiar conceptos equivocados o conceptos tradicionales donde decimos, si no lo hace así, no me muevo. Si no lo hace así por la experiencia que tengo, no actúo. ¿Tú te imaginas que Dios, si le hubiera dicho a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela? No, pero es que esta no es la forma que... ¿Cómo Dios va a separarme de mi familia? No. Eso no es de Dios. ¿Tú te imaginas que Abraham colocase en duda la palabra de Dios? No hubiera tenido fe para poder salir de su tierra y de su parentela. Muchas veces volver a empezar es salir de estructuras mentales que son las que hacen que tengas que volver a comenzar otra vez. Muchas veces la culpa por la que las cosas no salen bien es porque nosotros tenemos cosas que cambiar. Muchas veces nosotros fracasamos en nuestra primera relación
Porque tal vez hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar. Y tal vez el Señor no te ha dado nuevamente una nueva familia porque primero quiere cambiar lo malo que tienes que cambiar para que no vuelvas a dañar el propósito con la nueva familia que Dios te va a entregar. ¿Alguien tiene sentido lo que le estoy diciendo? A veces nosotros, Dios nos pasa por momentos de sequía porque nos quiere enseñar, nos quiere quitar cosas que necesitamos reacomodar, rediseñar, que Dios nos vuelva a enseñar. Tú pensabas que era por aquí, pero yo te enseño el camino. Ustedes decían, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo te digo, ama aún a tus enemigos, dice el Señor. El Señor se encarga de hacer que tú vuelvas a comenzar también en tus conceptos mentales, en tu forma de cómo hacer negocios, en tu forma de cómo relacionarte con tu familia, en la manera de cómo criar a tus hijos, en la manera de cómo predicar. En este momento a veces la gente critica por qué nosotros predicamos del alma, por qué nosotros no predicamos y se levantan los enfermos. Porque este es un momento donde la iglesia necesita levantarse de esas depresiones, donde el enemigo ahora está atacando, es en la mente de la iglesia. Ahora vemos un alto índice de personas que están yendo donde el psiquiatra porque están cada vez más dementes. Gente está tomando pastillas para la depresión, gente está tomando pastillas para la ansiedad, gente está tomando medicina para la bipolaridad, gente está tomando para la toxicidad, gente está tomando medicina para todo porque la mente es donde el enemigo está ganando la batalla, pero este es el momento donde Dios está haciendo milagros de sanidad en la mente de la iglesia. Y Dios actuó en la mente de Elías. Como tú creías que yo voy a hablar, no. Yo no te hablo de acuerdo a la tradición. Tienes que tener la humildad de reconocer y de estar sensible a escuchar mi voz. Porque de cualquier manera te voy a hablar, pero tienes que estar dispuesto, tienes que dejar tu tradición, tienes que dejar esos conceptos, tienes que dejar ciertas cosas que te ensordecen para escuchar lo que yo te vengo a decir hoy. Como dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Los fariseos no podían escuchar porque tenían un esquema de cómo venía el Mesías que no coordinaba con Jesús, por ende no lo podían escuchar. Y eso era por falta de sensibilidad, pero quienes estaban descarriados, quienes estaban humildes para escuchar la voz de Dios, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y fueron salvos. Esa es la solución, ese es el mensaje de salvación. Y dice otra vez Elías, cuando ya otra vez Dios le dice, bueno, ¿ahora qué haces aquí? Y volvió a repetir lo mismo Elías. He servido con gran celo al Señor, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares, mató a cada uno de tus profetas. Aquí cambió. Aquí ya no dio, ya todo tu pueblo, nada más quedo yo. Ahora habla de los profetas. Todos tus profetas, yo soy el único que queda con vida. Ya no del pueblo, sino de los profetas. Ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le da instrucciones. Regresa por el mismo camino que viniste, sigue hasta el desierto. Cuando llegues ahí, unge a Hazael, versículo 16. Después unge a Jehú para que sea rey de Israel. Pero mira lo que dice el versículo 18. Y es la sorpresa de Elías de parte de Dios. Dice, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado a Baal ni lo han besado. Elías creía que él era el único fiel que quedaba en la tierra de Israel. Pero Dios tenía preparado 7,000 personas en Israel que nunca se habían arrodillado ante Baal. El Señor es quien conoce los caminos y el que se encarga de guiar a aquellos que se sienten descarriados. A aquellos que se sienten sin guía, el Señor es nuestra guía. La vara y el cayado del Señor nos infunden aliento. Para cuando nos sintamos que no sabemos hacia dónde escoger, el Señor nos lleva por buen camino. Dice Proverbios, confía en el Señor y no en tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él volverá a encarrilarte. Él volverá a colocarte en el camino correcto para que puedas ver la gloria y el propósito de Dios en tu vida. Y termino con lo que dijo Hebreos capítulo 11, que es el libro por excelencia de la fe y habla de los héroes de la fe. Y dice el versículo 11,
el versículo 32 de Hebreos 11. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Ahí está incluido Elías. Todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Y ahora esta palabra viene para ti. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Wow. Su debilidad se convirtió en fortaleza. En ese momento, la debilidad de Elías, Dios lo convirtió ahora en su fortaleza. ¿Cómo así, pastor? O sea, que si yo soy terco, Dios me va a hacer más terco. No, es que si yo soy terco, entonces Dios va a reinar en mi terquedad, de modo que cada vez seré menos terco, pero no por mí, por la obra que Dios está haciendo en mi corazón. Porque Dios hace que nuestra debilidad se convierta en fortaleza. Algo que nos sorprende de la palabra de Dios no es que la palabra de Dios contiene historia de grandes hombres de Dios. No, la Biblia tiene historia de personas con un Dios muy grande y misericordioso. Y yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la prosperidad que tiene el evangelio. Y te digo algo, Elías, que fue una persona poderosa, tuvo tiempo para fracasar. Tuvo momentos de fracaso. Tuvo momentos en que quiso morirse. El gran profeta Elías quiso morirse. Si ese individuo tuvo esa frustración tan grande, dime si eso no nos puede pasar a nosotros en ciertos momentos de nuestra vida. Claro que sí. Pero esta palabra no es para condenarte y para decirte, oh, tú, ¿qué te pasa? Eres un inepto. No está para acusarte la palabra de Dios, sino está para decirte, así como lo puedo hacer con Elías, también lo puedo hacer contigo. Dios es experto en ser padre de los huérfanos, de las viudas y de guiar a los que están descarriados, perdidos, y tienen la humildad de reconocer que todos los caminos cuando se enderezan es porque Dios está guiando nuestros pasos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere enseñarte a través de su palabra, a través de los grandes hombres de la fe, que los grandes hombres de la fe no fueron grandes por ser hombres, sino por tener una fe muy grande. Y esa fe muy grande era porque tenían un Dios poderoso que puede levantar al que está caído, que puede fortalecer al que está débil. Y no sé cuántas veces te ha tocado comenzar de nuevo y cuántas veces te va a tocar volver a comenzar. Lo importante es que si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, el capítulo que escribiremos de ahora en adelante va a ser un nuevo capítulo. Y no vamos a repetir capítulos anteriores. No vamos a repetir fracasos de nuestro pasado. Hay personas que llegan, jóvenes que llegan a consejería, pastor, me consigo la persona y es el mismo tóxico. ¿Por qué será que me novio con el malo? Hay cosas que tienes que cambiar. Hay cosas que tienes que volver a empezar. Hay cosas que tienes que resolver. Hay cosas que tienes que dejar que Dios resuelva. Y esa es la humildad que necesitamos para que entonces podamos comenzar con el pie derecho. Es más, puedes comenzar con el pie izquierdo, no importa. El pie izquierdo o el pie derecho no es lo que hace que tu vida tenga éxito o fracaso. Si te levantas con espíritu de fracaso, acércate a Dios, que Él te encamine y te encarrila otra vez. Y si amaneciste con actitud de victoria, pues alaba al Señor, que Él te dará más victoria todavía, más gozo en tu corazón. Pero eso es lo que determina el rumbo de tu vida. Y Dios te llama en esta tarde ya, antes de que vayamos a almorzar, Dios te llama a que depositemos nuestra confianza en el Señor, pero que tengamos la humildad de reconocerlo en todos nuestros caminos. El enemigo ha tratado de dañar inclusive nuestra autoestima. En estos momentos de aflicción,
El enemigo ha tratado de romper tu autoestima, decir, mira, sabes que ya no. Hay gente que le cuesta cuando dicen, es que ya estoy viejo, para volver a comenzar. Nos pasa como el espíritu de Sara, yo tan vieja, y tener un bebé. No, hombre, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? No te estoy diciendo que ahora oremos al Señor para que tengamos hijos, sino aquellas cosas que querías que nacieran en tu vida y que nunca se dieron. Nunca es tarde para que el Señor cumpla su promesa y su propósito en tu vida. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Volver a empezar es una palabra de esperanza. Siempre tendremos la capacidad para volver a comenzar y para que el Señor conduzca nuestros pasos y que podamos comenzar con un camino en la cual Dios nos lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero necesitamos tener la humildad para reconocerlos en todos nuestros caminos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, Señor. Yo te pido que, Padre, que tú te conviertas en la fortaleza de nuestra debilidad. Si somos impacientes, Señor, gobierna en nuestra impaciencia. Si somos intolerantes, gobierna en nuestra intolerancia. Si somos frustrados, Señor, tenemos frustraciones, gobierna, Señor, sé el Rey. Desentronamos a quien estaba causando frustración en nuestra vida y te colocamos a ti. Quitamos de ese lugar de nuestro corazón que causaba dolor y te colocamos a ti, Señor. Es la única manera como podemos convertir nuestra debilidad en fortaleza. Que tú, Señor, te entrones en nuestro corazón y que podamos, Señor, comenzar con el pie derecho para que nos guíes por sendas de justicia por amor a tu nombre, Señor, y que el bien y la misericordia del Señor nos sigan todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a recoger los diezmos, las ofrendas. Puedes venir al altar para que puedas depositar tus diezmos mientras cantamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dilo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Antes de despedirnos, podemos colocarnos de pie, por favor, toda la iglesia, y colócame otra vez Salmo 25, 8 y 9 para que lo digamos fuerte a viva voz. Salmo 25, el primer versículo del 8 al 10. Que no se nos olvide esta palabra. Si la podemos colocar en nuestro celular, si lo podemos colocar en un meme. Salmo 25, del 8 al 10. Dice, el Señor, dilo conmigo, el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Ese es nuestro Dios para ti. Él te guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Él guiará a tus hijos. Él guiará a tus nietos, a tus tataranietos. El que comenzó la buena obra en la familia López, Fandiño, Díaz, García, la seguirá perfeccionando. Y los hijos de tus hijos verán la gloria
misericordia de Dios. Es más, si Dios no cumplió las oraciones contigo, las cumplirá en tus hijos. Y si no las cumple en tus hijos, las cumplirá en tus nietos. Pero el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida. Nunca es tarde para comenzar con el pie derecho. El pie derecho es estar aferrados de la promesa y de la gracia del Señor. Dejarnos guiar por el Señor. Él no nos fallará. Iglesia de oración, que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor te dé paz, que tengas un excelente puente, disfruta con tu familia. Dios te bendiga.